Listo. Entonces vamos a tener por acá, vamos a colocar el mismo título ayer que habíamos, no recuerdo cuál explícitamente habíamos puesto, pero voy a poner acá otro. Parte decimal a porcentaje. ¿Listo? Parte decimal a porcentaje. Entonces, pues nosotros habíamos visto que existen diferentes formas de denotar porcentaje. Uno es por medio de la regla de 3, ¿verdad? Uno es utilizando la regla de 3, eso me sirve como para calcular ciertas cosas del porcentaje. También hay otra forma y es comprendiendo que cada porcentaje es una cantidad sobre el 100%, o sea, sobre el 100 de algo. Entonces, siempre que hacemos eso, pues eso nos resulta en un decimal, ¿no? Importante, no siempre, o sea, no siempre el dato que nos dan es un número entero y pasarlo a fracción, perdona, a porcentaje, sino a veces tenemos una cantidad decimal. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a prestar muchísima atención entonces a nuestro procedimiento. Generalmente nosotros tenemos, digamos, acá yo voy a hacer el 30%. Entonces, nosotros habíamos dicho que decimal porcentaje había puesto ayer. Ah, listo. Entonces es más o menos lo mismo. Si quieren pongan el mismo título de ayer o este, no importa, es lo mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos una cantidad, por ejemplo, el 30%, es lo mismo que decir que tenemos 30 sobre 100, ¿verdad? Básicamente a eso se refiere con que sea porcentaje, o sea, por 100 cantidades, 30 de 100. Entonces nosotros decíamos que esto lo volvíamos una fracción irreductible, ¿cierto? Entonces empezamos acá a dividirlo. Yo lo voy a dividir, por ejemplo, entre arriba y abajo entre 5, ¿sí? Recuerden que para poder simplificar debe ser tanto numerador como denominador entre el mismo número. Entonces, ¿cuánto me da 30 dividido 5? 6. 6. ¿Y 100 dividido 5? ¿Cuánto nos da 100 dividido 5? 20. 20. 20, entonces acá nosotros podríamos decir que vamos a sacarle mitad, ¿sí? Vamos a sacarle acá 2, dividido 2 arriba, dividido 2 abajo. 6 dividido 2 es 3, 20 dividido 2 es 10. Acá ya no podemos, si se dan cuenta, acá ya no podemos reducirla más, porque la única sería de pronto dividirlo entre 3, pero bueno, el de arriba lo podemos dividir entre 3, pero el de abajo no. O sea, no es que no lo podamos dividir, sino que el resultado no nos da una cantidad entera. Entonces, tampoco 5, tampoco 2, entonces nos queda ahí, es la fracción más irreductible. Ya cuando lo tenemos en esta forma, lo podemos dividir, ¿cierto? 3 dividido 10, eso nos da 0.3. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Recuerden que esto de simplificar realmente pues hace parte como un ejercicio de nosotros y de nosotras para ir practicándolo. Pero si yo lo hago desde el principio, vean, digamos 30%, eso va a ser igual a 30 sobre 100. Y si yo divido 30 entre 100 directamente, eso también me da 0.3. ¿No? Básicamente, ese resultado, de hecho, 6 dividido 20 también me da 0.3. A eso se refieren las fracciones. Cuando yo las simplifico, cada fracción me da equivalente, ¿no? Recuerden que esto lo hacemos es para practicar el ejercicio. El ejercicio es simplificar, porque en muchas ocasiones sí realmente lo necesitamos. Entonces es importante no olvidar ese proceso. Y la única forma de no olvidar no es no decirles a ustedes que no lo olviden y luego regañarlos si no se acuerdan. No, sino que la forma en que realmente ustedes lo recuerden es practicándolo bastante. Entonces es por eso. Pero realmente nosotros desde el principio lo podemos dividir y nos da exactamente la misma cantidad. O sea que nosotros tenemos esta forma, ¿no? Vean, la cantidad sobre el 100%, esto me da igual a un decimal. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en este otro caso, no como tal, no empiezo desde el porcentaje, sino empiezo desde el decimal? Entonces, digamos que yo tengo 0.52. Digamos que tengo 0.52.
Exactamente, Sofía, hacemos el procedimiento al revés. Digamos que yo tengo 0,52 y eso necesito saber cuánto en porcentaje me equivale, ¿sí? ¿A cuánto porcentaje equivaldría 0,52? Entonces vean que no necesito tampoco tener la cantidad, no siempre me tienen que decir, digamos, el 30% de 55.000, no siempre, a veces solamente estamos hablando de términos de porcentajes. Entonces, 0,52, quiero saber cuánto me equivale en porcentaje, entonces voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Nosotros esto ya sabemos básicamente qué sería. Acá, una cantidad de porcentaje que no la conozco, ¿cierto? Entonces voy a poner X. Yo ya sé que esa cantidad sobre 100, ¿cierto? Porque siempre sobre 100, el porcentaje sobre 100, entonces una cantidad X que no conozco sobre 100 me debe dar 0,52. Si ven, acá lo que conozco es la parte decimal, o sea, lo que vendría equivaldriendo a esto, el resultado, ¿sí ven? Entonces, un porcentaje, no sé cuál es lo que voy a hallar, pero yo ya sé que ese porcentaje sobre 100 me va a dar 0,52. Esos son los datos que yo conozco. Ya saben, siempre que tengamos una expresión de este tipo, que tengamos acá una igualdad, o sea, un igual, y tengamos una incógnita, pues tenemos básicamente una ecuación. Esto es una ecuación que vamos a despejar. Entonces, ¿qué quiere decir despejar? Vamos a encontrar el valor de esta X. ¿Cómo encontramos el valor de esta X? Pues primero debemos ver qué le estorba a esa X. A ver, ¿qué le estorba a esa X para estar solita? 0,52. No, porque el 0,52 está al otro lado del igual. Entonces ahí no le está estorbando. ¿El 100? El 100, exactamente. Acá a esta X, en este caso, le estorba este 100. ¿Sí ven? Para estar solita le estorba este 100. Entonces, como en todas las ecuaciones, pues para deshacernos de ese 100, debemos pasarlo al otro lado de la igualdad. Recuerden que esta igualdad es como una barrera. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo las ecuaciones decíamos que poníamos acá como una barrera? Esa igualdad es una barrera. Entonces, para deshacernos de este 100, vamos a pasarlo al otro lado de la barrera. Pero cuando hacemos ese ejercicio de pasarlo al otro lado de la barrera, debemos pasarlo a hacer su operación inversa, ¿no? Ese es como el único criterio. Entonces, acá, ¿qué operación está cumpliendo el 100? Dividir. Dividir, exactamente. Entonces sería multiplicar por solita. Exactamente, exactamente. Entonces, vamos a pasarlo al otro lado a multiplicar. Acá nos va a quedar la X solita, logramos nuestro objetivo. Recuerden que el objetivo siempre que tenemos una ecuación, o sea, una ecuación es una expresión que tiene una igualdad y tiene algo que no conozco, que deseo conocer. Entonces, la idea es dejarlo solito, ¿no? Para conocer su valor. Entonces voy a quitarle este 100, lo voy a pasar a multiplicar, como bien dijeron ustedes, entonces lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Me va a quedar 0,52, que era lo que ya estaba acá, ¿cierto? Eso no le hago nada, eso ya estaba ahí, lo voy a dejar ahí. Y me traigo este 100, entonces este está dividiendo, me lo va a traer acá a multiplicar por 100. Chas. Entonces finalmente va a ser X igual a 0,52 por 100. Eso me da 52. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir esto? Que 0,52 es lo mismo que decir 52% de algo. ¿Listo? Es el 52% de algo. Así es como yo paso. Teniendo el decimal, también yo puedo poner ese decimal en términos de un porcentaje. Vean que hemos aprendido durante nuestro proceso a tener decimales y convertirlos en fracción, convertirlos en parte entera, convertirlos en porcentajes. Es importante que entendamos que todos estos números se pueden hablar en diferentes términos. Estamos hablando igual ¿Profe? de cantidades numéricas. Dime, Laurita. ¿Podríamos hacer otro ejercicio de decimales a pasarlo con Claro porcentaje? que sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a hacer otro Gracias. ejercicio, pero entonces quiero que tomen los apuntes hasta acá. ¿Listo, chicos, chicas? No sé si de Ya, pronto profe. alguien falta, diga yo de tomar estos apuntes. Yo, profe. Listo, háganle. Tomen los apuntes, me avisan para, para hacer otro ejemplo.
¿Listo? ¿Todavía alguien falta por tomar apuntes? Diga yo. Listo. Profe, ya solo me falta poner en la última filita. Listo, dale. Me avisas, Isa. Ya, profe. Listo. Entonces vamos a hacer por acá otro ejercicio. Digamos que nosotros tenemos en este caso, bueno, ahora el porcentaje no siempre tiene que ser una cantidad por debajo de 100, ¿sí? A veces tenemos porcentajes que sobrepasan el 100, de hecho yo creo que ustedes en algún momento pueden haber escuchado, ¿no? Como el 200%, el 150%. Y lo que esto significa es que de pronto se está pasando de la totalidad, ¿sí? Cuando decimos tiene ganancias el 200%, eso quiere decir que más allá de la ganancia de lo que invirtió, está teniendo más ganancias de eso, ¿no? Cuando decimos, yo qué sé, estoy cargado al 200%, que eso a veces uno lo dice así en forma metafórica, no necesariamente real, pero pues uno lo dice en forma metafórica. ¿A qué se refiere uno cuando habla de porcentajes por encima del 100%? Pues simplemente que es más del total, más de lo esperado, más de lo pedido. A eso uno se refiere cuando tiene un porcentaje por encima del 100%. Porque en términos rigurosos uno podría decir como no, eso no tiene mucho sentido, como así más del 100%, más de la totalidad. Entonces, para lo que se suele utilizar es para denotar cuando se supera un estándar, cuando se supera algo por encima del total. Cuando estamos por encima de algo que se considera que es lo completo, hablamos de porcentajes por encima del 100%. Entonces, miremos, por ejemplo, este caso. Digamos que tenemos 1,16, que también es un decimal. No todos los decimales van a ser en 0, algo. También podríamos tener, digamos, 1,16. Queremos saber ese 1,16 a cuánto porcentaje equivale. Entonces vamos a hacer lo mismo. Nuestra X pues, va a estar arriba, ¿cierto? Nuestra X va a estar arriba porque ese es el lugar en donde yo coloco acá la cantidad de porcentajes, si se dan cuenta. En este caso, cuando estábamos haciendo el 30%, ese 30 iba arriba. Entonces esa es la variable, la dejamos arriba, X. Abajo ya sabemos que sin importar qué cantidad sea eso, siempre lo vamos a medir sobre el 100%, siempre, entonces por eso siempre colocamos el 100. Esta no es una incógnita, siempre es sobre el 100%, entonces eso ya lo tenemos claro. Y sabemos que después del igual va a ir nuestra cantidad decimal, ¿no? Como pasaba también en este caso. Entonces acá vamos a dejar el 1,16. Y básicamente es lo mismo. Como mi interés es conocer el valor de esta X, entonces yo despejo ese valor. O sea, para despejar es quitarle lo que le sobra. Dense cuenta que este concepto no solo se aplica para las matemáticas, sino que nosotros lo aplicamos siempre. Siempre que decimos que, que algo nos estorba, es porque debemos quitarnos esto. Me estorba esta chaqueta, entonces yo me quito la chaqueta. Me estorba, yo qué sé, este botilito, entonces yo quito ese botilito. O sea, cuando digo que algo me estorba es que debo quitarlo. Y acá pasa lo mismo. Yo deseo conocer el valor de esta X. Entonces, para conocer el valor de esa X, debo quitarle lo que le estorba. En este caso, lo que le estorba, vean que es esta cosa de abajo, ese 100 de abajo, ¿cierto? Para que la X esté solita, lo que le estorba es ese 100 de abajo. Para quitarle lo que le estorba, no es como el ejemplo de la chaqueta, que es solo quitarnos la silla, sino que en matemáticas, para poder quitar eso que nos estorba, debemos pasarlo al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Pasarlo al otro lado de la igualdad a operar con su sistema contrario. Entonces acá nos va a quedar la X solita, ¿cierto? Que finalmente esa es la idea, que la X quede solita. Y cogemos este 100, entonces este 100 está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar, a realizar su operación inversa. Entonces nos queda 1,16 por 100. ¿Eso cuánto me da? 116. 116. Entonces, ya sabemos que 1,16 es lo mismo que el 116%. ¿Qué quiere decir este 116%? Pues quiere decir que nos sobrepasamos del total, ¿sí? Suele pasar, por ejemplo,
cuando yo tengo que llenar este pocillo con algo, entonces yo lo empiezo a llenar. Hasta el tope, hasta la parte de arriba sería el 100%. Pero si yo le echo más, pues se va a regar, ¿cierto? Y esa cantidad que le eche de más, pues podría ser, decir, no, es que lo que pasa es que lo llené con el 116%, o sea, más del total, se regó, se sobrepasó. A eso se refieren estos porcentajes que van por encima del 100%. ¿Listo? No sé si hasta acá de pronto alguien tenga alguna pregunta con el procedimiento. Profe, a mí me confunde más, pero el otro, no, espérate. Está sencillo, ¿cierto? Es súper sencillo. Recuerden que lo que hacíamos antes, pues, era lo mismo, solo que en ese caso, por ejemplo, cuando tenemos acá, cuando teníamos este ejemplo, voy a borrar acá un momentico esto. Cuando teníamos este ejemplo, que era pasar el 30% a decimal, pues básicamente nuestra X ya no estaba acá, ¿sí? Como en este caso, sino nuestra X estaba después del igual, nuestra X estaba a este lado. Entonces, para hallar esta X solo teníamos que dividir estos dos, ¿cierto? Acá nuestra X estaba al otro lado, que finalmente era 0.3, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que me estén preguntando, pues la X está en un lugar o en el otro, y ahí lo que hacemos es jugar con las posiciones, jugar con las operaciones. Entonces, voy a detener por acá.